amigos? Que tengan ustedes muy buenas noches, bueno, tardes, noches. Nuevamente, como cada semana, estamos en su programa Callao en Vivo. Esta vez con la secuencia Quiero ser congresista, y para ello vamos a tener a un candidato al Congreso por el Callao, el doctor Ciro Castillo Rojo, representando a Somos Perú con el número 1. Con él vamos a entablar comunicación en breve para poder hacerles algunas preguntas, más o menos en 15-20 minutos, y ustedes puedan enterarse de los planteamientos que da el doctor Ciro para el Callao como congresista una vez que salga electo el próximo año. Bien, estamos ya con el doctor Ciro. Adelante, doctor Ciro, buenas tardes. Saludarlo. ¿Qué tal, colega? ¿Cómo está? Entendemos que usted es un médico cirujano del Hospital Carrión. También ha postulado también varias veces a la alcaldía provincial, creo, del Callao también, el gobierno regional. No. Al Congreso y a la región. Al gobierno regional y al Congreso. El año pasado trate de enfocar su cámara o activar su cámara, por favor, para poder verlo. Y el problema es que cuando activo la cámara se baja el sonido y no lo puedo escuchar. Ya, listo, entonces, pero ahora sí lo escucho bien. Entonces vamos a hablar así, entonces, solamente con audio con usted. Bien. No, pero hay una imagen mía que está pasando, claro, ¿no? Sí, lo vemos. Adelante. En las elecciones pasadas usted tuvo la más alta votación en cuanto a los candidatos al Congreso en el Callao. Lamentablemente por la postulación por el lápiz, que es Perú Nación, no pudo alcanzar la cifra repartidora y no pudo ser congresista por el Callao. ¿Cree usted que ahora con Somos Perú esa realidad va a ser distinta y usted puede lograr con éxito una curula en el Congreso por el Callao? Mire, yo creo, mi querido doctor Silvio, que el elector chalaco nos ha hecho el favor de votar permanentemente y casi en todas las elecciones que hemos participado, independientemente de la organización que nos haya invitado, o que hemos sido siempre invitados, hemos sacado la más alta votación en el Callao. Ahora, que la organización no pasó, digamos, la valla electoral, bueno, eso ya es otro problema. Más allá de que pase o no pase la valla, nosotros siempre estamos pendientes y atentos de estar en la cancha más que en la tribuna, ¿no? Estamos tratando de vivir junto con la población chalaca los problemas que ellos tienen. Y esta vez creo que sí, a través de Somos Perú vamos a poder pasar la valla, porque es una organización nacional que tenía 11 congresistas y que actualmente pues no está apareciendo todavía muy bien en las encuestas, pero el candidato presidencial, que es Daniel Salaverry, ya está empezando a remontar desde los últimos lugares donde estaba. Creo que ahora ya está por el 6º o 7º puesto, ¿no? ¿Cree usted que Martín Vizcarra, que está encabezando la lista para Lima, sea una locomotora que arrastre a todos los candidatos a nivel nacional por el Congreso en las diversas regiones y puedan lograr una curul en el Congreso? Mire, colega, lo que sucede es esto. Nosotros hemos visto una cosa absolutamente paradójica, contradictoria. Un presidente que es vacado, que sale con el 77% de favor popular, ¿no? O sea, favorecido en las encuestas. Y un presidente que ingresa, el señor Merino, con 0 de aprobación, que no dura ni 6 días. Entonces, esto nos está demostrando pues que estamos frente a una situación bastante inestable, bastante volátil políticamente, y que lo único que nos pone de manifiesto es que estamos frente a una crisis de representación. Los candidatos, los presidentes, los que están actualmente no representan absolutamente a nada, porque si los congresistas hubieran representado el sentir del pueblo, que estaba pidiendo en un 90% que se le juzgue inclusive a Vizcarra, pero después del 28 de julio no hubieran votado pues por la vacancia. Entonces hay un contrasentido en ese caso, porque yo creo que sí, hay organizaciones como esta, por ejemplo, de Somos Perú, que gentilmente me invitó y a la cual yo pienso militar, inclusive por las características de la misma. Es una organización de centro, es una organización de gente que se ha preocupado de buscar gente sin antecedentes penales, lo que no quiere decir que por ahí pues van a empezar a ponerles una serie de denuncias para tratar de enjuiciar a los candidatos, ¿no? Pero antecedentes penales, antecedentes que hayan sido sancionados por la justicia, no tienen los candidatos.
Muy bien. Básicamente, usted, doctor Ciro, que ha sido candidato a la gobernación del Callao y también al Congreso, y ahora está postulando nuevamente al Congreso, básicamente, ¿por qué quisiera ser usted congresista? ¿Cuál es el móvil que lo motiva fundamentalmente? Mira, hay un viejo proverbio que creo que es de Platón, imagínate, tiene la edad de 2000 años más o menos, que decía, cuando la gente de bien, la gente que se preocupa por el quehacer de su pueblo, no participa de la política, vamos a ser gobernados siempre por los peores. Entonces, eso es lo que ha venido sucediendo. Yo creo, y en mi vida, en toda mi vida, inclusive en la vida que me ha tocado vivir trabajando en la periferia de nuestro país, siempre he estado en la cancha y he tratado de no estar en la tribuna. Es decir, he estado a la par del movimiento social. En nuestro país tenemos toda una eclosión social, todo un movimiento social que no puede ser liberado por ninguno de los partidos, porque muchos de ellos no han sabido interpretar lo que están pidiendo a la gente, lo que quieren, ¿verdad? Entonces, yo creo que una de las motivaciones ha sido esa, y la otra que en una situación personal que tuve, que es muy triste y que no quisiera repetir, recibí mucho cariño de la gente. Inclusive llegué a decir que la reserva moral de nuestro país, más allá inclusive de los estratos sociales, está pues en los peruanos, en la periferia. Son gente muy cariñosa, conmiserada, tienen, digamos, esa piedad que les he enseñado desde la escuela, y eso me lo brindaron, me dieron su cariño, me dieron su amor en los momentos más difíciles de mi vida. Recibí una acogida muy grande de todos los estratos sociales, y es mi obligación devolver eso. Inclusive mi familia me decía que no intervenga, pero me siento en la obligación moral, en la obligación afectiva, si se quiere verlo desde ese punto de vista, de devolver ese amor, ¿verdad? Lograr una curul en el Congreso por el Callao y representar al pueblo chalaco en estas elecciones del próximo año y durante 5 años, ¿cuáles son sus principales proyectos o cuáles serían sus principales proyectos para el Callao desde su labor legislativa? Bueno, tenemos en varios aspectos, en varias, digamos, pilares que nos van a sostener. Tenemos en educación, en salud, especialmente en esta pandemia. Tenemos en lo que es la parte económica, en la reactivación económica. Ustedes saben que las funciones del Congreso son 3. Primero, representar. Segundo, fiscalizar. Y tercero, dar leyes. O sea, se trata de presentar los proyectos de ley. En este caso, se le ha dado mucha importancia a los proyectos de ley que se podrían presentar, por ejemplo, para el mejoramiento escolar, para que, por ejemplo, en la educación, para que las escuelas de enfermeras y de técnicos estén a cargo de los hospitales. Dicho sea de paso, también esto serviría como un ingreso más de recursos propios para el hospital. Esa es toda una ley que se podría presentar. En lo que es salud, para que la salud ya no sea, pues, como actualmente la conocemos, como una mercancía, sea un derecho. Se cumpla realmente lo que es, pues, la salud universal para todos, que el Sistema Nacional de Salud sea único. Tenemos un sistema que está totalmente fraccionado. Tenemos al Seguro Social, que está a cargo del Ministerio de Trabajo, las fuerzas policiales, el Ejército, la Marina, la Aviación. Ellos son ofertantes de salud. Las ONGs dan servicios de salud, algunas parroquias, las religiones dan servicios de salud, y el Ministerio de Salud también. Entonces es un poco caótica la situación. Cada quien, aparte de que no tienen el control real, pues actúan de acuerdo a sus preceptos, cada uno independientemente. Y esto debería de llevar a cabo el Ministerio de Salud, estableciéndose ya las bases en este periodo de transición que estamos viviendo. Ojalá que puedan hacer las bases nada más para ir hacia la formación de un sistema único de salud, ¿no es cierto? Como ya hay en muchos países, sin necesidad de que cambien muchas cosas, y además el presupuesto sanitario. Lo mismo en educación. En educación ya hemos hablado, por ejemplo, en la educación técnica. Este año no se ha pensado si quieren asignar un mínimo porcentaje para la CEPRO, para las instituciones que forman técnicos en nuestro país. Tenemos muchas acá en el Callao, en Ventanilla, etcétera.
en lo que se refiere a seguridad ciudadana, siempre se ha manejado de una manera solo represiva. Creo que acá también hay que sentar a todos los actores que intervienen en lo que es la seguridad ciudadana, para que a partir de ahí se elaboren las estrategias, se genere una policía de ciudadanos, digamos, una ronda ciudadanas, una cosa así, pero que esto no salga necesariamente de las cabecitas solamente pues iluminadas de algunas personas, sino que sentemos a la gente y ahí están las ideas. Yo soy un tenaz creyente de que existe una inteligencia colectiva muy fuerte cuando hacemos participar a todos. En lo que se refiere a la inversión, nosotros somos un puerto que mira a tierra, está de espaldas al mar. Tenemos, por ejemplo, tenemos los puertos, DP World, APM, etcétera, que no están controlados por la región. Tenemos en Chimbote que el puerto de Chimbote lo controla la región. Nosotros quisiéramos que así se podría aumentar inclusive el canon aduanero. Queremos también que haya una mayor participación en todo caso de lo que producen los puertos. Y por otro lado, que la ciudad ya no esté mirando, que el puerto se ha convertido en una muralla y la ciudad está de espaldas al mar. ¿Cómo podemos lograr esto? Promoviendo, recuperando, poniendo en valor el Callao antiguo, poniendo en valor una serie de cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo, no quiero que no retornemos por supuesto al pasado, todo lo actual siempre es mejor y lo del futuro va a ser mucho más, pero en la avenida 2 de Mayo, por ejemplo, había una serie de bodegas, bazares, etcétera, etcétera, donde se vendían cosas importadas dentro de la ley, por supuesto. Se puede volver a lo mismo, es decir, darle un poco de valor agregado, si se quiere, entre comillas, a la función que se ejerce en determinado lugar. Es como si, por ejemplo, en un sitio donde se extrae cobre, no solamente lo exportemos, ya que no podemos hacer nada, pues por lo menos hagamos teteras de cobre, hagamos una artesanía de cobre en ese lugar. Me refiero a lo mismo en el Callao. En el Callao es necesario potenciar lo que es la pesca artesanal, corregir. Y la otra cosa es la corrupción. La corrupción ha producido pues más de 20.000 millones de soles en pérdidas, y creo que esto debe de parar. No se debe de cejar en la persecución de la corrupción, ni siquiera en la pandemia. Actualmente, y es una vergüenza decir, desde hace 25 años estábamos casi secuestrados en el Callao por un mal gobierno. Hemos tenido la desgracia de que se hayan disfrazado de partidos políticos muchas gavillas de ladrones, que menos mal ahora están presos. Está preso el anterior gobernador, está preso el anterior alcalde y gobernador, están perseguidos el resto, y esto no solamente es en el Callao. El Callao es una caja de resonancia a nivel nacional. Todo lo que pasa en el Perú pasa en el Callao de la misma manera, y en lo que se refiere a corrupción pasa de manera multiplicada, por decirlo menos. Existe una prensa chalaca que ha sido habituada pues al manejo de lo que era antes la corrupción. Menos mal que ahora ya se está recuperando. No solamente eso, se logró mimetizar tanto la corrupción que hasta el grito popular de decir Chimpún Callao, ya nadie lo quería repetir porque lo habían tomado un grupo de gente pues absolutamente impresentable, irreproducible, por decirlo menos. En ese sentido es que queremos recuperar la verdadera valía del Callao. El Callao ha cambiado desde aquella primera inmigración europea, digamos, que le dio las características al chalaco, entre Chucuito, etcétera, y después la gran migración que vino del Ande, que también le ha vuelto a dar esa característica y ese impulso, a lo mejor con mayor fortaleza, y eso lo vemos en la creación pues de una ciudad creciente y pujante en un arenal. Me estoy refiriendo a Ventanilla y sus más de 160 asentamientos humanos, ¿no? Entonces hay todo un fenómeno que hay que analizar bien y actuar en consecuencia. El pedido, la legislación que se quiera hacer tiene que estar acorde a las necesidades del Callao. ¿Por qué no existe representación? ¿Por qué los representantes no representan a nadie? Primero, porque no andan al compás de las necesidades de la población. Segundo, porque la corrupción hace que más se fijen en sus bolsillos o en los intereses de grupos corruptos también. Creo yo
que el parlamentario, en general el dirigente, los partidos políticos deben andar a la cabeza del movimiento social en nuestro país. No deben estar a la cola, no deben estar pues en el extremo de decir cuando hay un movimiento social, ¿por qué sucede? ¿Qué estará pasando? Empezar a echar la culpa a otras cosas. ¿No nos damos cuenta acaso que el desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro país ha hecho que la superestructura jurídica, la superestructura legal quede chica? Es como un bebé que crece, la ropa le queda chica y si sigue creciendo va a reventar. Las manifestaciones sociales son síntomas, son signos de que algo está pasando. Y el político tiene que saber hacer un diagnóstico correcto para aplicar la solución apropiada, ¿verdad? Cuando usted... ¿Aló? Sí, lo estamos copiando. Sí. Me parece interesante su propuesta. Hay un proyecto para hacer del Callao un puerto tan rico como el puerto de Singapur, generar más de 1 millón de puestos de trabajo de forma directa e indirecta y que ya estaría financiado por el gobierno de Bélgica. Es un proyecto que tiene ya más de 20 años, que se llama Megapuerto Multimodal Isla San Lorenzo, La Punta Callao. ¿Cree usted, ya que ha tocado el tema de que vivimos de espaldas al mar, que se pueda retomar este proyecto, habida cuenta que el Callao está en una zona geoestratégica, digamos, muy privilegiada, ya que está en el centro de Sudamérica, por la parte del Pacífico? ¿Conoce usted este proyecto y cree usted que se pueda viabilizar? Sí, lo he escuchado. El comandante, no me acuerdo ahorita el apellido del comandante, inclusive tuve la oportunidad de encontrarme con él, me explicó detalladamente. No nos olvidemos, para la gente inclusive que le guste un poco la historia, que el Perú ha sido pues un lugar geopolíticamente, digamos, utilizado inclusive en el virreinato, como el punto a partir del cual se iba a expandir la religión católica, ¿no? El virreinato de Lima, en fin. Entonces, esta posición geopolítica que nos tiene de frente al Océano Pacífico y tenemos también a través de la transoceánica, el Atlántico y la selva y todo eso, hace que nosotros deberíamos ser uno de los grandes puertos, como ha sido en algún momento antes, el mayor puerto, el más importante del Atlántico. Sin embargo, por situaciones políticas y básicamente de interés personal y de grupos, pues se prefiere inclusive invertir en puertos que están más al sur. No quiero propiciar absolutamente nada en contra de nuestros hermanos chilenos, pero hay capitales peruanos fuertes que están siendo invertidos en mejillones. Eso debería invertirse acá. Y esa propuesta del megapuerto de la isla de San Lorenzo es una excelente propuesta. Yo voy a hablar ahora a título personal, no de mi partido, pero yo creo que este proyecto sí puede caminar, y si camina pues nos va a producir no solamente en el futuro ponernos a la par que Singapur y otros puertos importantes de Europa, sino va a producir en el proceso de implementación del proyecto, pues va a absorber una gran cantidad de mano de obra porque es un proyecto multimillonario. Esto incluye inclusive un túnel suboceánico hasta tierra. Existe la construcción de una plataforma que podría servir hasta de aeropuerto. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros ahora en todo sentido estamos muy restringidos. No recibimos aviones de gran tonelaje, no recibimos jumbos. ¿Qué pasaría si nosotros recibiéramos pues un viaje de 800, 900 pasajeros? Eso incrementaría enormemente el turismo y eso requeriría también adecuar una infraestructura para poder absorber esta capacidad turística, ¿no? En fin, pero tenemos que estar preparados y yo no tendría ningún reparo en impulsar ese proyecto, pero de todas maneras hay que conversar bien porque las cosas hay que impulsarlas poniendo siempre los pies en la tierra. Este proyecto fue financiado ya hace muchos años, se conoce la fuente de financiamiento, pero se dijo en algún momento que, por ejemplo, la isla de San Lorenzo y todo eran santuarios naturales. En fin, son barreras que uno tiene que ir venciendo, que el gobierno tiene que ir venciendo, el legislativo tiene que ir venciendo para convencer que esto sería lo más provechoso para nuestra patria, ¿no?
Bien, usted es un excelente médico, un excelente cirujano del Hospital Carrión, es un político chalaco, ha estado siempre en la arena política, con votaciones, digamos, relevantes en las elecciones. Bueno, lamentablemente, como hemos dicho, no han pasado la valla los partidos nacionales por los cuales usted ha postulado al Congreso, pero ahora tiene la enorme oportunidad de ser congresista. Pero toda esa calificación que tiene y siendo político también chalaco, descansa en la efectividad respecto a sus proyectos legislativos de su equipo. ¿Quiénes serían sus asesores? ¿Tiene ya el staff de asesores congresales que lo va a acompañar en el caso de ser electo el próximo año, doctor Ciro? Mira, básicamente el asesoramiento se requiere frente a cosas muy puntuales. Necesitamos, por ejemplo, en la idea que tenemos de lo que va a ser el Sistema Único de Salud y plantear un anteproyecto legislativo en ese sentido, se requiere todo un estudio y plantearlo y toda una presupuestación. No se pueden plantear las cosas sin saber de dónde va a salir el dinero. Si planteamos algo respecto de la educación, igualmente. Entonces, nos hemos rodeado de economistas, nos hemos rodeado también de salubristas y tenemos una suerte de profesionales que están elaborando pues nuestra agenda, digamos, parlamentaria de todos estos proyectos, ¿no? Bien, en la parte final, doctor Ciro Castillo, bueno, lo felicitamos por seguir en la arena política tratando de representar la voluntad de muchos chalacos faltos de trabajo. Realmente el Callao está llamado a ser un puerto tan exitoso como Singapur, como Shanghái, como Hong Kong. Sin embargo, por una cuestión de voluntad política, se le ha negado a este primer puerto esa posibilidad. No solamente en la parte legislativa, sino también en la parte ejecutiva. Los presidentes que hemos tenido no han volteado sus ojos al mar, los congresistas que hemos tenido antes y también los gobernadores regionales y alcaldes provinciales tampoco han mirado esta enorme posibilidad de convertir al Callao en un puerto exitoso en América del Sur. Finalmente, doctor Ciro, ya agradecerle su participación y en la despedida final a nuestros más de 200.000 seguidores de Ventanilla TV, plantéeles por qué deberían votar por usted, marcando el 1 de Somos Perú el próximo año para que usted sea congresista. Gracias, mi querido doctor. Efectivamente, todo lo que ha dicho es cierto. Esperemos pues que en estas elecciones y después de la pandemia, el pueblo chalaco haya reflexionado, se haya puesto a pensar que ya no puede caer en el engaño. ¿Por qué los congresistas no hacen nada o hacen todo al revés y no saben ni qué plantear? Porque no nos representan. Y para representarnos tienen que conocernos, tienen que haber estado al lado de nosotros con todos los problemas que hemos ido asumiendo durante todo este tiempo. Por eso que creo que esta vez el chalaco, la chalaca, tiene que saber por quién votar. Tiene que votar por una persona que le parezca honesta, que le parezca honrada, que crea que al representarlo puede confiarle el futuro de sus hijos o de sus nietos. Tiene que votar por una persona que haya tenido una trayectoria clara, que ya no tenga antecedentes, que ya no tenga esa mancha que tienen todos de anticuchos, como se dice criollamente, todos los antecedentes que tienen en el Poder Judicial y que muchas veces entran solamente para blindarse a través de la inmunidad parlamentaria que gracias a Dios va a desaparecer. Entonces, si vas a votar esta vez, chalaco, piensa bien en qué persona te puede representar. Piensa bien qué características tiene. Piensa bien en su ejecutoria de vida. Piensa a quién les puedes dar la mano de tus hijos y de tus nietos en el futuro. No nos dejemos de engañar más, hagamos que el voto sea legítimo, que no nos compren el voto, que no nos vuelvan a engañar. Eso es lo que les pediría, queridas chalacas y chalacos. Voy con el número 1 por el partido Somos Perú. Muchísimas gracias, doctor Ciro, por su participación en el programa. Ya nuestros más de 200.000 seguidores han escuchado sus propuestas y esperemos pues que en esta fiesta democrática del próximo año, en esas elecciones, pueda usted de repente tener la fortuna de poder representar al Callao. Muchas gracias por su participación, doctor Ciro. Buenas noches. Bien, llegamos al final del primer bloque del programa Callao en Vivo. En el segundo bloque estaremos conversando sobre la línea 4 del
la movilidad a Ventanilla, del tren para Ventanilla, ¿no? Inicialmente se había quedado en que iba a llegar solamente hasta Bellavista, pero ahora ha habido una modificatoria del proyecto para que pueda llegar este tren subterráneo a Ventanilla. Para ello, en unos breves instantes vamos a estar conversando con el congresista Marco Pichilingüe para poder ver qué avances hay en el legislativo respecto a este interesante proyecto que va a solucionar el transporte masivo en el Callao y sobre todo para Ventanilla. Una breve pausa comercial y volvemos con ustedes.